Hola, bienvenidos a la materia Estética y Creatividad Visual de la carrera Comunicación y Marketing Digital. Bien, mi nombre es Rayban Zapata, voy a ser su profesor, voy a ser su guía en este cuatrimestre. Soy diseñador gráfico, licenciado en diseño gráfico, tengo una maestría en comunicación visual, tengo más de 20 años de experiencia y básicamente lo que ustedes van a aprender acá o el objetivo de esta materia es que ustedes conozcan los fundamentos del diseño, el arte, la dirección de arte, por supuesto, qué es la estética, y por supuesto, como lo dice el nombre, también la idea de la materia es que ustedes puedan desarrollar la creatividad. Se van a dar cuenta que la creatividad es algo que todos tenemos, es algo que todos podemos desarrollar, todos somos creativos de una u otra forma. Pero es interesante porque ustedes acá van a aprender fundamentos de la composición, vamos a hacer un pequeño breve recorrido histórico sobre las artes, tendencias artísticas desde la antigüedad hasta movimientos artísticos contemporáneos. También vamos a ver dirección de arte, dirección audiovisual, diseño de UI UX, vamos a ver analizar piezas, vamos a ver semiótica, vamos a ver retórica. Así que la verdad es que es bastante completo e incluso bastante denso el contenido de esta materia. Pero también se van a dar cuenta que es muy interesante, es muy divertida y desde el momento que ustedes entran a la materia a cuando salen, a cuando terminan, ustedes van a ver que su manera de pensar y de ver las cosas va a cambiar por completo y ahí es cuando ustedes van a entender, wow, o sea, esto es lo máximo. Y ahora ustedes van, después de eso, ustedes van a tener herramientas nuevas con las que ustedes van a poder trabajar y realizar sus actividades precisamente de comunicación y marketing de una mejor manera, ¿ok? Bueno, en lo personal a mí me fascina el arte, me fascina el diseño, también me gustan los videojuegos, pero valoro mucho la honestidad, el respeto y también es importante que entiendan que en mí van a conseguir un guía y una persona que está dispuesta a escucharlos. Con cualquier cosa ustedes pueden comunicarse conmigo, ya lo saben, por el Moodle a través de la plataforma. Esa es la manera oficial en la que ustedes se pueden comunicar. De vez en cuando yo voy a estar revisando la plataforma, viendo sus mensajes. Vamos a tener una actividad en cada una de las clases, ¿ok? Yo voy a ir grabando estos videos donde les voy a ir dando un breve adelanto o repaso de lo que es la materia, de lo que es la clase correspondiente en el día y capaz les menciono incluso la actividad, pero ustedes van a tener ahí en el Moodle todo, van a tener material, diapositivas con la clase, material bibliográfico, material complementario, videos, link, enlaces a páginas, a sitios web. Todo lo que pueda ir complementando que yo encuentre se los voy a ir agregando al material que ustedes van a tener a mano. Puedo irles adelantando un poco de lo que va a ser en general la materia respecto a las evaluaciones. Vamos a tener 3 evaluaciones. La primera es, vamos a tener un TP1 donde ustedes van a hacer un análisis de una escena audiovisual y van a tener que, por supuesto, yo les voy a indicar qué aspectos necesitan ustedes encontrar ahí. Eso lo van a poder realizar en pareja o de forma individual. El TP2 es básicamente un desafío creativo, como yo lo llamo, en el que ustedes van a tener que elaborar en equipos, en grupos. Ahí van a tener que ya tener definidos sus grupos. Ustedes van a elaborar una campaña creativa para una marca, ¿ok? Pero considerando dentro del concepto visual algunos de los movimientos artísticos que vamos a ver precisamente en la unidad 1 en las 3 primeras clases, ¿ok? Después tenemos un parcial, después de finalizada la unidad 3, ustedes van a tener un examen parcial domiciliario en el que ustedes, bueno, por supuesto, vamos a ir evaluando lo que es el contenido de las 3 primeras unidades. Luego, ustedes van a tener que realizar una preentrega para el final, es decir, el final se les va a asignar, pero previo, justo antes de la cursada, la última evaluación va a ser una preentrega de ese final. Es un requisito obligatorio aprobar esas principales evaluaciones, más otras que se van a ir sumando, porque básicamente cada semana ustedes van a tener una actividad que realizar, ¿ok? Estas son como que las principales, pero ustedes realmente van a estar realizando actividades en foro, algunas actividades van a ser optativas, otras van a ser obligatorias, pero a grosso modo estas son las actividades que por supuesto puede que yo vaya realizando algunos ajustes si yo lo considero necesario, pero en general esto es básicamente lo que ustedes se van a encontrar en la materia. Tiene final obligatorio, ¿ok? No la pueden promocionar, tienen que, para poder inscribir el final, van a tener que aprobar todas y cada una de las actividades obligatorias. Las optativas, ustedes ven si pueden
realizarlas o no. Siempre les voy a recomendar que las realicen. Eso me ayuda a mí ver cómo ustedes van avanzando, y para ustedes mismos se van a dar cuenta que les va a traer el beneficio de ir aprendiendo e ir probando cosas, ¿ok? Y bueno, ya de resto entramos en materia, y en esta primera clase nosotros vamos a tener una pequeña introducción a lo que es entender estos conceptos que quizás los escuchamos mucho, lo que es el diseño, el arte y la estética, que como les decía en el video anterior, probablemente ustedes han escuchado mucho por internet, estética, que es la palabra en inglés, pero ¿qué es todo eso? A ver, arte. El arte básicamente es parte de nosotros porque los seres humanos siempre nos estamos expresando, ¿ok? Entonces el arte es básicamente una expresión cultural, es donde nosotros de alguna manera nos manifestamos de miles de formas, a través de, no sé, podemos decir baile, el teatro, está el cine, están las pinturas, y es una actividad que ha realizado el ser humano desde que el ser humano es casi ser humano. Y estamos hablando de incluso desde civilizaciones antiguas, cuando el ser humano estaba en las cavernas, y desde ese momento empezaba a realizar ciertas representaciones de su vida diaria, ya ahí hacía arte, ¿ok? Y algo también interesante que quiero que entiendan es que desde ese momento, desde que el ser humano hace arte, también aplica tecnología, porque la tecnología no es solamente lo que conocemos hoy en día como los celulares, o sea, los teléfonos móviles, las computadoras. La tecnología implica técnicas, procedimientos, herramientas, ¿ok? Y desde siempre el ser humano, desde que razona y ha comenzado a expresarse, pues lo hace a través de tecnología, de una u otra forma. Más allá de eso, entender entonces, por ejemplo, cómo diferenciamos el arte del diseño. Bien, el diseño ya es algo más específico, porque el diseño siempre estamos hablando de que va a tener una función específica, ¿ok? El diseño es aplicar conocimientos, establecer un sistema, parámetros, maneras o formas de nosotros resolver generar una solución a un problema que puede ser visual, que puede ser, porque hay diseño, cuando hablo de diseño, ojo, en general yo puedo decir diseño visual, diseño sonoro, diseño audiovisual, incluso puedo decir diseño de un documento, ¿ok? Y no necesariamente estamos hablando de diseño visual. Así que eso también es importante entenderlo. O sea, cuando hablamos de diseño, hablamos de creación de soluciones para un problema de. Puede ser el problema, por ejemplo, un vaso, una taza. ¿Qué problema resuelve? Pues contener el líquido dentro de un soporte en el que nosotros podemos manipular ese líquido sin que, por supuesto, se esté derramando. Pues para eso entonces se creó el vaso, la taza, ¿ok? Un dispositivo, un elemento que contiene ese líquido para nosotros poder, no sé, de repente consumirlo, llevarlo a la boca, o llevarlo de un lugar a otro, o llevarlo de un elemento, de un objeto, a introducirlo en otra parte, ¿ok? Entonces ahí el diseño nos está ofreciendo esa solución. Eso es diseño. Y por último, cuando estamos hablando de estética, ¿ok? La estética se ocupa, la verdad es que el término de estética es muy amplio. Podemos decir que se ocupa de la belleza y la apreciación de la forma, el color y otros elementos visuales. También examina lo que son los criterios y estándares de la belleza. Que, ojo, para cada uno de nosotros la belleza es muy particular y puede ser muy diferente para cada quien. Y también, como dice Immanuel Kant, el sujeto se siente a sí mismo tal como es afectado por una representación, ¿ok? Cuando se refiere al término estético. Para la RAE, es básicamente armonía y apariencia agradable a los sentidos desde el punto de vista de la belleza. Incluso la estética tiene que ver básicamente cómo nosotros percibimos y sentimos las cosas, ¿ok? Que puede ser incluso algo táctil. Eso es estética. Y ya de ahí pasamos a lo que es el arte en la antigüedad, y cómo el arte ha ido evolucionando en la humanidad desde la edad antigua, ¿ok? Civilizaciones como las griegas, las romanas. Y cómo al principio el cuerpo era objeto de estudio y objeto de representaciones, ¿okay? Era lo que más admiraban, la belleza, esa belleza que ellos tenían
por supuesto de una manera muy específica, la simetría, las proporciones, y ese arte como ellos lo desarrollaban, de alguna manera también fue influyendo en lo que era la civilización occidental. Bien, estamos hablando de edades antiguas. Por supuesto, la civilización egipcia, que destacaba por esas monumentales pirámides, la esfinge, y vemos cómo su objeto de representación eran los faraones y todo este tipo de cosas gloriosas. Algo también interesante es que ustedes se van a ir dando cuenta cuando estén viendo el material, es cómo va evolucionando el arte en el sentido de, por supuesto, no solamente el aspecto visual, sino conceptual. ¿Qué es lo que ellos buscan? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cuál es su objeto de representación? ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que el ser humano quería ir explorando y expresando en sus artes? ¿Y cómo va evolucionando eso? O sea, ¿qué es lo más importante en ese momento? ¿Qué es lo que después terminó siendo más importante? Porque al principio lo importante era este concepto de la belleza, de la glorificación del cuerpo, la simetría, este tipo de cosas. Luego este estudio de los dioses, de los faraones, ¿ok? Luego de estas, siguió en la civilización griega toda esta cosa de precisamente los dioses griegos y cuerpos esculturales y toda esa idolatría que tenían con la belleza, ¿ok? Y luego comenzaron con las esculturas, con este tipo de estructuras que eran públicas, que iban adornando las ciudades, ¿ok? Y luego esto fue evolucionando porque ya después de lo que era el fin de la Edad Antigua y cuando entró la Edad Media y después llegó este famoso oscurantismo, pues si bien es cierto que por un lado lo que era el aspecto político y social quizás fue evolucionando de cierta manera bastante, hubo muchos cambios, aparte que estamos hablando de un periodo que duró como, no sé, como 10 siglos, estamos hablando como del siglo V hasta el siglo XV. La verdad es que por el otro lado la ciencia y el arte se vieron mermados, también lo que era el poder religioso, o sea, llegó a la cúspide y dominaba lo que era la narrativa de alguna manera, hasta que por fin, precisamente con esta evolución de las sociedades y todo lo demás, y llegó entonces la imprenta, las universidades, y llegó la era de la Ilustración y llegó la era del Renacimiento. Y empezaron a retomarse todas estas cosas todos estos canones y todos estos objetos de estudio que se daban en las civilizaciones antiguas, griegas, romanas, nuevamente vuelven a ser objetos de estudio y surge entonces el Renacimiento, ¿ok? Y seguimos incluso con el tratamiento de figuras de como los dioses y en este caso también llega lo que era el cristianismo y las figuras religiosas, ¿ok? Esto también empezó a evolucionar con el barroco y bueno, aquí más que todo se empieza a dar revolución en cuanto a lo que son las paletas de colores, las sombras, la iluminación, el realismo que se quiere dar o luego llega el rococó y a partir de ahí como que empezamos a alejarnos un poco de todas estas figuras de dioses, de figuras, capaz no completo, pero sí los artistas empiezan a abocar su mirada a otras cosas como lo es la naturaleza, la vida cotidiana, el amor, las escenas campestres. Y ya después llega el neoclasicismo. Quiero mencionar, ahora que venimos con el clasicismo, es que poco a poco se van a dar cuenta que empiezan a surgir movimientos artísticos que buscan tumbar el anterior, ¿ok? Buscan, o sea, llega un movimiento artístico, se impone, hasta que llega un momento en el que los artistas se cansan y de alguna manera quieren romper con esas cadenas, ese movimiento que se va volviendo muy autoritario, por decirlo de alguna manera, y buscan, por supuesto, salir de esa monotonía y crear algo nuevo, ¿ok? Entonces surge el neoclasicismo como una reacción precisamente contra ese exceso decorativo del rococó y el barroco tardío. Y aún así tiene un énfasis en lo que es la simplicidad, el equilibrio, la armonía. Empezamos a ver cómo las texturas, los colores, cómo se da de una manera un poquito más limpia, más prolija. Se van a dar cuenta en las obras del neoclasicismo. Incluso en la arquitectura, porque esto es algo que no solamente van a ver en la pintura, lo van a ver en la arquitectura y en todas las artes y en todas estas manifestaciones culturales. Cuando hablamos de estos movimientos, es algo que no solamente se da en la pintura, sino que se da en diferentes formas de expresión. Luego llega el romanticismo, que se enfoca más en lo que es la emoción, la imaginación, la expresión personal, la libertad creativa, sobre la razón y sobre el orden neoclásico. O sea, fíjense, llegó el romanticismo para tumbar lo que era el neoclasicismo.
Y es un poquito más interesante la exploración que hacen, lo pueden ver en las escenas y cómo es la arquitectura. Y ya de ahí, fíjense que poco a poco nos dejan más que como que la imaginación y este tipo de cosas más personales, y esta mirada un poquito más íntima empieza a formar parte del artista. Y luego, con esto, empezamos a ver lo que es, lo vamos a ver en la siguiente clase, lo que tendría que ver con el realismo y este tipo de cosas, y cómo incluso la mirada, lo que quiero que entiendan es que la mirada, si bien al principio estaba mirando hacia los dioses, hacia todas estas figuras heroicas y campeones y todo lo demás, empieza cada vez a bajar más a la tierra, a la tierra, a la tierra, y en la siguiente clase se van a dar cuenta cómo el objeto de representación empiezan a hacer cosas que tienen que ver más con nuestra realidad y con nuestra cotidianidad. Por otro lado está lo que es el concepto de percepción visual, que básicamente se refiere al proceso mediante el cual el cerebro de alguna manera interpreta y organiza toda la información que consume a través de, por supuesto, en este caso de los ojos. Y esa apreciación, esa percepción visual, por supuesto que va a depender de nuestros conocimientos, de nuestras experiencias, de lo que nosotros conocemos, de todo ese canon de conocimientos y de formas y de percepción que nosotros tenemos. En base a eso nosotros interpretamos y decimos que esto es una cosa o es la otra. Incluso cuando vemos una imagen, nosotros vamos a ver algo ahí que puede que no sea cierto. No sé, por darles un ejemplo, cuando vemos las nubes y de repente nosotros vemos las nubes y cada quien las interpreta, eso tiene forma de esto, o tiene forma de lo otro. Eso es porque esa percepción que nosotros tenemos de esa figura, que puede que obviamente no tiene nada ninguna figura en particular, nosotros en nuestro cerebro tenemos ciertos elementos que nos crean una configuración y nosotros decimos, ahí yo veo tal cosa. Es importante que vean el material, hagan las consultas en la bibliografía y importantísimo realizar la actividad obligatoria que es el foro. Ahí se los dejo, participen en el foro, es obligatorio. Yo siempre les voy a indicar cuando es obligatorio o cuando es optativo. Bueno, eso es todo por hoy. No me queda más que despedirme. Hasta luego.